La clase de hoy se titula El secreto de una vida que no se hunde. Es la última clase de todos estos estudios que hemos estado haciendo a través y guiados por Charles Swindoll y su libro Una fe sencilla. Apasionante, trabajar el sermón del monte con ese punto de vista sencillo, claro, siempre buscando la aplicación para nuestra vida, para cada cosa que hacemos, para cada día. Ha sido muy bueno, ha sido muy provechoso, por lo menos para mí, ha sido muy pedagógico y muy didáctico. Pero realmente quien está detrás de todo el mensaje no es Swindoll, con todos mis respetos, sino es nuestro Señor Jesús, que es quien dictó ese sermón del monte, tan apreciado por el cristianismo, por los cristianos, por cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y podemos verlo. Realmente no sabemos nunca muy claro, hay diferentes teorías sobre si fue un sermón que se dio una vez o se dio en diferentes veces, pero realmente es un privilegio el poder estudiarlo, el poder analizarlo. Recuerda, en Mateo, capítulos del 6 al 8. Hoy lo que vamos a centrarnos es en la parte final, una de las últimas, llamemos historias, parábolas, y ante esta, como hemos hecho con las demás, solo podemos quitarnos el sombrero y admirar esto que hemos escuchado, y no lo olvides, ponerlo en práctica. El texto de hoy está en Mateo 7, 24 al 28, y dice: todo aquel que oye mis palabras y hace caso a lo que digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, como hoy, no sé si se oirá en el vídeo algún trueno, pero desde luego que los hay. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. Fue un completo desastre. Cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos enseñe a través de ella. Como pasaba la semana pasada, en este texto se nos presentan dos situaciones. La semana pasada se nos insistía mucho en debes tomar una decisión. Hoy, en el fondo, puede parecer lo mismo. Se nos presenta, por un lado, dos personajes, dos señores idénticos con un propósito, el mismo propósito que, si no te has enterado, era edificar una casa. Edificar una casa, lo cual es algo muy importante. Hablamos de un plan de futuro, quizás de su futura residencia, su segunda residencia, no lo sabemos, pero parece que está hablando de algo estable. En marzo había un estudio en el periódico En El País en el cual decía que los españoles, el principal gasto al que dedicaban sus ingresos era precisamente en el tema de las casas, el 31%, y luego después estaban todos los demás gastos que tenían cada mes, alimentos, que era el siguiente con un 15%, y el resto, ocio, sanidad, cultura, con unos porcentajes bajísimos. De manera que eso refleja un poco la importancia de edificar una casa. Estas personas de las cuales nos habla el texto bíblico tienen un propósito muy importante, un propósito de trascendencia para ellos, seguramente que para sus familias, seguramente para su futuro. Por otro lado, vemos que ambos usan los mismos materiales. No se nos dice que la construcción de uno u otro sea diferente en cuanto a materiales. No hay distinción. Bien podrían haber acabado los dos las casas a la vez y mirarse uno al otro y decir: oye, pues la mía es exactamente igual que la tuya, porque a simple vista son exactamente iguales. Igual de bonitas, igual de fuertes, pero es apariencia. Ahí no está el problema. Ambos pasan la misma experiencia y las mismas dificultades con la tormenta que se nos describe. La verdad es que no se dice que uno esté orientado donde el viento sopla menos o donde la lluvia hace que caiga menos agua sobre la propia casa, no. Los dos están en las mismas condiciones. No se especifica que una tenga un mejor tiempo temporal que la otra. El problema viene cuando, al final, una vez que se han construido las casas, analizamos sobre qué o dónde están construidos, es decir, la base que sujetan esas casas. El prudente tomó tiempo.
en buscar una base, una roca sobre la que construir, dice el texto bíblico. Quizás el lugar era más feo o más bonito, no se especifica nada, pero lo que sí sabía el que construía ahí es que hacía una edificación en un lugar mucho más fiable. El tonto o el insensato, como dice la Reina Valera, no toma tiempo en preparar esa base, en saber dónde está esa base. Y lo hizo sobre la arenilla y su casa se desmoronó, pues no aguantó la adversidad. Jesús no nos está dando una clase de arquitectura, pone un ejemplo que creo que todos podemos entender porque es un ejemplo sencillo, como todos los que hemos estado viendo. Y con esto está ilustrando lo que dice al principio de la lectura. En el versículo 14 dice: todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo, nos está presentando aquí precisamente un proceso. Escuchar y hacer frente a lo que hace el otro, tal y como lo describe el versículo 26. El que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, fijaros que ambos oyen las palabras, están en ese proceso de escuchar, y el oír es importante. Recordar que en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír. De manera que el estar en esa escucha tiene su importancia, pero no nos engañemos. Oír en este sentido, en el sentido en que la Biblia nos lo presenta, implica mucho más que simplemente un sonido que pasa por unas articulaciones y que llegan hacia nuestra cabeza. Hablamos de también poner en práctica lo que escuchamos, hacer nuestras las palabras de Dios que escuchamos, que leemos, que formen parte de nuestra reserva espiritual, personal, de nuestros pensamientos. Escuchar la palabra debe llevarnos a saber responder en tiempo de tormenta, en tiempo de dificultades. Si nuestra casa se cae a la primera de cambio, en la primera tormenta, significa que está mal construida, que no hemos entendido el mensaje de Jesús, que el sermón del monte no ha sido para nosotros, que no hemos tenido en cuenta un buen fundamento, que nuestro fundamento no está en la roca, y la roca es Cristo, sino que nuestro fundamento está en una arenilla. Yo lo estaba llamando en la arenilla de nuestros sentimientos, quizá en la arenilla de nuestra familia, ¿por qué no en la arenilla de nuestra cultura, donde nos hemos educado, o en la arenilla de nuestras amistades? Pero en ese caso no está bajo el fundamento de Cristo. Hoy por eso te pregunto, ¿cuál es tu fundamento? ¿Qué es lo que hay en tu pensamiento? ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? Hemos estado estudiando todo el pasaje del Sermón del Monte y vamos a repasar brevemente, solamente con unas pocas frases, todo lo que hemos estado viendo. Lo que hemos estado viendo en estas clases dice que la fe sencilla nace del interior, que el Señor nos da soluciones sencillas a problemas que pensamos son muy trascendentes, que la venganza, el rencor nunca es la solución a los problemas. Hemos visto cómo orar sigue siendo algo importante y hemos analizado el ejemplo de cómo oraba Jesús. Hemos visto que el estrés nos perjudica en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Hemos visto cómo los problemas que ocasionamos a nosotros mismos y a otros al juzgarlo solo bajo nuestro punto de vista, bajo nuestra apariencia. Hemos trabajado la famosa regla de oro y hemos visto cómo Jesús nos lleva en todo momento a tomar decisiones, a que decidamos por Él o en otra dirección. Y todo concluye en la clase de hoy que dice que estamos desvelando el secreto de una vida que no se hunde. Y una vida, para que no se hunda, necesita un fundamento sólido. Y ese fundamento pasa por la fe sencilla, por todo lo que hemos estado estudiando, por una fe al modo en que Jesús nos estuvo enseñando en el Sermón del Monte. Cuando acaba el texto, dice el versículo 28, y ya hablamos de él en la primera clase, cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad. Yo la verdad que me quedo en esa posición después de escucharlo, después de leerlo. Y por eso quiero no dejar la ocasión de decir, vuelve a leerlo. No pierdas esta ocasión de estudiar este texto y sobre todo de reconocer la plena autoridad de Cristo en tu vida. Y eso lleva
ser obediente a Él y a tener una vida consecuente con lo que has estudiado, con lo que has leído, con lo que has escuchado también. ¿Te animas? Pues en esta última clase quiero nuevamente invitarte a que tengas esa posibilidad de entregar tu vida a Jesús, si no lo has hecho todavía. Pero si ya lo has hecho, piensa claramente que el Señor te está diciendo no es algo que hiciste y que te puedes olvidar, sino que tienes que renovar tu compromiso constante con Él. Acabamos con esta última clase, lo que son las clases que hay previas al verano. La semana que viene se pondrá una clase para la primera iglesia evangélica bautista, que es para quien en principio preparamos estos estudios, y aparecerá seguramente también en el canal de nuestra iglesia para que podáis seguirlo. Nosotros seguramente seguiremos haciendo estudios durante todo este tiempo, no sé si todas las semanas o de una manera alternativa, para por si acaso no se te olvide suscribirte. Si ya estás suscrito, no vuelvas a darle, porque entonces te unsubscribes, te desuscribes y no puedes estar ni recibir los avisos. Te animo a que sigas en la palabra de Dios estudiándola y trabajándola de una manera sencilla. Dios te bendiga.